Buen día, ¿cómo va? Bueno, vamos a comenzar clase número 8 del curso de JavaScript. Teníamos algunas cositas pendientes, un método de búsqueda que arreglar. Y bueno, y vamos a empezar a estudiar otros temas relacionados a los arrays y otros métodos que tienen. Hoy la idea es hacer una clase un poco más intensiva en términos de array. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar compartiendo pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Bien, como había dicho, teníamos una función que reparar que era la función de búsqueda, que tenía un pequeño bug. Ya se deben estar acostumbrando a que las cosas tengan bug. Ese va a ser un poco el chiste que ustedes puedan ir reparando. Teníamos este método que buscaba. Lo que vamos a hacer es implementar la técnica de debugging más antigua del mundo dentro de JavaScript, que es a través del console log. Y lo que vamos a encontrar es cuál es el problema lógico que tenemos, ¿sí? Y por qué no está devolviendo. Recordemos que nosotros teníamos Hola, buen día, César. que era Widens, aquí, que esta función mostraba los autos con una especie de pseudo formato para consola que se conocía antiguamente, eh, bueno, se sigue conociendo ¿no? antiguamente, ¿no? Como CLI, es decir, como Command Line Interface. Teníamos una función que se llamaba getFinalPrice, que lo que terminaba haciendo era, ante un precio y un tax y una currency, bueno, devolver el precio final formateado. Y habíamos aprendido que los números tienen un método llamado toFixit, que nos permite setear la precisión decimal que va a tener ese número, ¿sí? Lo mismo habíamos visto, el principio de que los arrays pasan como referencia, y ese es un buen ejemplo, por ejemplo, en Syntaxes, donde mandábamos como argumento el array completo y el state. Había un método que se llama isValidState para saber si existía el estado o no, y en base a eso obteníamos los tags. Era un array de objetos donde teníamos la propiedad name y la propiedad tags, ¿sí? Entonces lo que hacíamos básicamente era buscar adentro de estos states, ¿sí? El state que nos indicaba el usuario, si existía, devolvíamos el estado, caso contrario, obviamente retornábamos false. Acá preguntábamos si no existe el estado, retornábamos la función, es decir, no hacíamos nada, no hacíamos alteraciones de ningún tipo. Caso contrario, si ya empezábamos a modificar. Importante detalle, fíjense que cuando utilizo un return, obviamente no sigo avanzando, digamos, no necesito hacer estructuras else, porque no tiene sentido, no tiene sentido que yo haga un else, porque ya hay un return en este lugar, ¿sí? Entonces sabemos que eso interrumpe la ejecución del código. Son cuestiones que vamos a ir memorizando y aprendiendo, porque esto también es una cuestión de costumbres, mecánica, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Bien, vamos a empezar primero que nada con el debugging, porque más abajo teníamos algo muy interesante y era nuestra método de búsqueda, donde le decíamos sobre estos autos, quiero aquellos que sean azules. Recordemos que nuestro método de búsqueda, nuestra función, en realidad, search, tenía una serie de argumentos como por ejemplo el data, que es el array, el color, la marca y el precio. Y ahí hemos dicho, bueno, si el color, o sea, si no existe color, ¿qué significa esto? Recordamos, cualquier cosa que no se pase como argumento llega como undefined. Undefined, básicamente, esto que estoy haciendo acá, que es negar color, ¿sí? Le estoy diciendo que, y acá voy a hacer uso de mi, a ver, un segundo. Vamos a hacer uso del inspector, porque básicamente la idea de la consola es entender este tema de los casteos. A veces puede generar ciertas confusiones, pero vamos a avanzar con ello. Si yo pregunto, vamos a definir una variable. Yo pregunto A, ¿sí? A, obviamente, si la comparo con 1, es false. Pero recordemos que si la comparamos con 0, es verdadero. Y esto era porque hay una regla de casteo donde el doble igual compara valores y no compara el tipo de objeto, no es una comparación estricta. Eso se llama, esa regla de casteo establece que es 0 false, que de hecho, si yo niego false, me va a dar verdadero, ¿sí? ¿Qué significa negar false? El carácter de negación es algo que se utiliza en programación, esto ya es inherente al lenguaje, esto está en todos lados,
Existen caracteres lógicos, ya sabemos, para comparaciones, y también dentro de los caracteres de comparación está el símbolo de la negación, ¿sí? Significa distinto. Ahora, si yo pregunto que si es algo es distinto, ¿sí? Por ejemplo, digo, si es distinta la variable, lo que estoy preguntando básicamente es si la variable es false o en su proceso de casteo se equipara a false. Si yo digo que A es igual a undefined, recordemos que undefined es un objeto, y niego A, me voy a encontrar con que me dice que es verdadera la negación. Es decir, ¿qué estoy diciendo al negar? ¿Qué estoy preguntando si yo hago una cosa como esta? Lo que estoy preguntando es si A es false o dentro de las reglas de casteo es algo parecido a false. Y acá, ojo con un detalle, se los voy a mostrar. Yo digo que A es igual, por ejemplo, a 0 y niego A, me voy a encontrar con que es true. Y esto es importante porque muchas veces generamos bugs, o sea, bugs son los problemas estos de código, ¿no? Errores, por no entender estas reglas de casteo. Y esto es muy importante, ¿no? Yo digo que false es igual a undefined, ¿sí? De esta manera, miren esto. Me dice false, ok, pero false es igual a 0, sí. Pero sin embargo, negar undefined da verdadero. Hay unas reglas que tenemos que recordar a la hora de desarrollar. Son parte de las reglas de la naturaleza del lenguaje. Ya lo vimos, ¿no? O sea, para dominar un lenguaje tenemos que tomar y entender estas cuestiones. Entonces yo les digo, tengan cuidado de no generar bugs y nada, en la parte más lógica a la hora de utilizarlo para las comparaciones entendamos qué estamos haciendo. Bien, acá lo que estábamos tratando de decir básicamente es si no existe. Un momento, como no voy a poder editar el código, así que me voy a loguear porque esto me deslogueó. Bien, a ver si volviendo un poquito atrás, ahora sí me deja. Ahí estamos. Bien, como les decía, lo que vamos a hacer es modificar el código para que obviamente no funcione y podamos resolver. Vamos a tomar esta parte, que es de donde tenemos obviamente el error. Ahora voy a achicar acá un segundo y quiero ver, obviamente se ve pequeño, lo sé, lo comprendo, no se preocupen. Ahora voy. Porque me dice que lo forqué. Voy a forquearlo porque parece que lo tenía con otra cuenta, eso es todo. Bien, ahí estamos. Excelente. Y los voy a ir agrandando, no de la manera más elegante, seguramente esto debe tener algo para hacer esto, pero bueno. Ok. Touch más, que sí me interesa que se vea siempre bien el código. Bueno, venimos a search. Vamos a ver acá esta parte. Acá dice, si es distinto a color, ¿sí? O color es igual a vacío, o distinto a marca, o la marca es igual a vacío, o es distinto al precio, o el precio es igual a vacío. Entonces lo que tendremos que entender ahí es qué es lo que estamos comparando y cuál va a ser el resultado de esta comparación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer realmente ahí no es si o, sino la idea de esa primera línea, es decir, si no hay marca y no hay color y no hay precio, ¿sí? Devolvemos el array original. Y ahí es donde está la palabra clave, ¿sí? Ese sí o y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un poquito más prolijo esto. Es decir, si esto se da y además, y acá donde estaba el error lógico, esto, pues miren lo importante, en términos hasta visuales, ¿no? De encerrar las cosas entre paréntesis, que las comparaciones que van a ser agrupadas tengan sentido, etcétera. Lo que estoy diciendo, si es distinto color o si color es vacío y la marca no existe o la marca es vacío, o sea, string vacío, y precio no existe o el precio es igual a price main, ahí está, igual a vacío, retornamos el array original. El objetivo de esto, obviamente, ¿cuál es?
que si no hay nada por lo cual tengamos que filtrar, ese filtro, digamos, no se va a aplicar nada, listo, retornamos, devolvemos lo que tenemos lo que habíamos pasado como argumento. Perdón, un poco con gripe, no estoy pensando del todo claro. Bien, entonces este era el fix en términos lógicos. Sí, el problema que teníamos en la función es que la comparación estaba incorrecta, ¿sí? Pero bueno, son los pequeños problemas cotidianos con los que nos vamos a enfrentar. Yo les había dicho igual, ojo, que para poder resolver esto teníamos distintas técnicas, ¿sí? Distintas maneras. Esta no era la más elegante, esa es la realidad, para nada. Pero bueno, funcionar iba a funcionar. ¿Qué problemas tiene esto, por ejemplo? Bueno, acá lo que estamos haciendo es filtrar por color. Ahora yo tendría que poder filtrar por color, por ejemplo, y por marca. Entonces, si quisiese hacer eso, el filtro por marca, acá, primero que nada, fíjense que estoy comprando color y color sea distinto. Bueno, esto para ver si existe. Es redundante la comparación, sí, no importa, vamos a ir avanzando. Como siempre digo, con un proceso mucho más pedagógico, de a poco, esto como cuando iban a la escuela, les iban enseñando las cosas de a poquito, ¿sí? Aunque eran repetitivas y todo lo que ustedes quisiesen. Bien, fíjense lo que hicimos acá, y esto es importante. Yo tengo inData, y en inData es que yo fui eh, cargando la información. Bien, si yo hago esto acá, ¿sí? No voy a terminar teniendo, o sea, fíjense en el código. Si hay marca y la marca es distinta a algo vacío, voy a recorrer acá en vez de data color. Lo que vamos a usar es la marca, igual a la marca. Si yo hago esto, que ustedes están viendo, de hecho vamos a ejecutarlo y vamos a poner acá, por ejemplo, ahí. Ok, y acá donde viene la importancia de la parte lógica. Fíjense cómo, obviamente yo estoy filtrando por una marca y un color, sin embargo me devolvió que tengo un Tesla azul, ¿sí? Si está filtrado por el color, efectivamente. Y es muy probable que lo que termine pasando, vamos a bajar, que aparezcan los BMW, ¿sí? Pero no todos azules, sino que tengo verde, que tengo rojo. Eso es algo muy simple de comprender. ¿Por qué? Porque está mal lo que estoy haciendo. ¿En qué sentido? Yo estoy filtrando acá. Si hay un color, filtro el array de autos por ese color. Ahora, si hay una marca, estoy filtrando de vuelta el array de autos por esa marca. ¿Por qué está mal esto? Y acá donde viene la parte a pensar. Está mal porque yo lo que tendría que hacer es, bueno, me pidieron todos los autos BM azules, ¿sí? Entonces yo lo podría pensar, ¿quieren todos los BM azul o todos los azules que sean BM? Y es totalmente válido. Eso que estoy planteando se llama reducción. Es decir, me están pidiendo que de alguna forma el auto tenga que tener ese color, tenga que tener esa marca. Al hacer esto, lo que estoy haciendo es dame todos los azules y dame todos los de esa marca. Y los estoy metiendo en el array de resultados. ¿Qué va a terminar pasando? Y voy a tener como ahora, todos los autos azules y todos los BMW, y no importa el color, rojo, verde, azul, da igual. Entonces es ahí donde voy a tener un problema, porque no estoy siguiendo de alguna forma el criterio de lo que yo debería poder obtener, que es nada más y nada menos todos los autos BMW azules. ¿Qué solución se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podríamos resolver de una manera, digamos, que sea simple? Primero tengo un orden de argumentos. Está bien. Yo acá, por ejemplo, obtuve y podría decir, ¿y qué pasa si filtro, digamos, este array en vez de que sea de data, lo hago en data? No estaría mal, pero el problema que vas a tener que, si vos no elegiste color y en data es un array vacío, acá no vas a tener resultados. ¿Qué opciones tengo? Bueno, podría poner un flag. Podría poner un flag para saber si ya filtró por color. Y si filtró por color, uso un data. Y si no filtró por color, utilizo la lista de autos directamente. Y después me voy a encontrar con cuando quiera filtrar por el precio mínimo.
el mismo problema. Es decir, hay una cuestión acá que hay que pensar, ¿sí? La vamos a dejar en suspenso, tenemos mucho que aprender primero para resolver de una manera elegante y eficiente, así que vamos a continuar. ¿Qué vamos a estar viendo ahora? Lo primero que vamos a aprender son los contextos de las variables. Hasta ahora nosotros venimos utilizando var. Yo sé que va a parecer al bruto el salto de un tema al otro, pero recuerde que vamos a seguir trabajando sobre este archivo, varias clases, y acá vamos a ir aplicando conceptos. Bien, venimos utilizando la palabra var, la cual permite obviamente definir una variable. Hay algo bastante particular en JavaScript, existe lo que se llama el modo estricto, pero también el modo que no es estricto. Lo que me permitiría a mí, por ejemplo, definir una variable, ¿sí?, sin necesidad de anteponer la palabra var. Fíjense, definí Pepe es igual a algo. Esto en modo estricto estaría mal, daría error, porque diría, bueno, estás, digamos, usando Pepe sin definirla, sin anteponer la palabra var, por ejemplo. Sin embargo, hay un problema con la palabra var. La palabra var define variables en términos globales, sin entender de contexto. Y ahora vamos a ver qué es eso del contexto. Piensen en lo siguiente. Yo acá, en la línea 1, definí la variable marca, la variable color en la línea 2, la variable años en la línea 3, size en la línea 4. Ahora bien, después hay funciones, ¿sí? Y funciones, hasta que aparece la línea 94, donde empiezo a hacer uso, por ejemplo, de hecho antes, pero acá digo, bueno, a autos le seteo impuestos, hago una búsqueda, muestro los items. ¿Qué significa que algo es global? Vamos a entender el tema de los contextos, los scope. Fíjense acá, marcas, definido en términos del archivo, fuera de las funciones, fuera de todo, como a nivel global. Si yo vengo, por ejemplo, vamos a elegir una función que no haga mucho ruido, por ejemplo la de búsqueda, que se llama una sola vez, me va a salir mucho. Voy a hacer un console info de marcas y voy a mostrar marcas.length, ¿sí? Acá voy a reducir la cantidad de resultados, omitiendo la marca, porque lo que me interesa en realidad es el principio. Fíjense que me dijo que hay 5 marcas, ¿sí? Es decir, acá accedí a marcas, que no es lo mismo que marcas, y marcas fue definido acá arriba, a nivel global. Esto me está indicando que la palabra reservada var define variables que tienen un contexto global. Es decir, yo la defino por fuera de las funciones y esa variable existe dentro de las funciones. Ok, interesante. Funciona. Ahora vamos a ver otra parte curiosa también. Yo acá definí endData dentro de la función. Vamos a, como yo siempre digo, vamos a jugar y a experimentar a ver qué descubrimos. Vamos a hacer un console info de endData.length, porque para no muestre un array en la consola completo, ¿no? Todo. Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos el archivo. Bien. endData is not defined. Fíjense. Ojo, perdón, es ndata. Y ahora les voy a explicar una cosa, para que no es menor, que es en dónde estamos trabajando. Parece navegador, pero no lo es. Bien, acá me está diciendo que no existe, pero vamos al navegador en sí. Function. Tenemos mucho que ver acá. S igual a... Bien. Vamos a ver las diferencias, a ver si hay algo que cambie o no. Bien. Variable definida dentro de una función, no la veo por fuera de la función. Es decir, esto tiene podrido eso, mensajito de la consola. Esto lo traigo acá para que no sea tanto problema verlo desde acá.
Es decir, que si yo definía la variable arriba de la función o por fuera de la función, pero arriba de la función, lo que iba a terminar pasando es que dentro de la función sí lo va a poder ver. Ahora, si yo lo hacía adentro de la función, por fuera de la función, no lo puedo ver. Hasta ahí parece que tiene sentido. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Voy a definir S es igual a un string X, ¿sí? Voy a, dentro de mi función, a redefinir S, por ejemplo, y voy a dejar ver el valor de S. Miren, obviamente la función yo nunca la ejecuté, aclaro eso. Entonces hasta ahí yo miro variable S, S es igual a Pepe, S es igual a hola. Hasta ahí tiene sentido. Bien, vamos ahora a cambiar un poco la cosa, simplemente ejecutando la función high. ¿Qué pasó acá? Definí S, cuyo valor era hola. Función high, S es igual a Pepe, ejecuto high, console.info, de S, y ahora el valor es Pepe. ¿Cuál es el problema con esto? Por lo general, imagínense, no acá, porque esto es un ejemplo donde el código es tan chiquitito que obviamente lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta. Pero acá, donde ya tengo un archivo importante, no sé si me voy a dar cuenta si vengo y hago macana. ¿En qué sentido? Si rompo algo, a ver, tenemos el getRandom.data, muy bonito. Vamos con el getRandom.car, esto se llama muchas veces. Recordemos, acá definimos auto. Por ejemplo, en la línea 25 se define el array de autos y ahí como que empezamos a jugar con eso. Imagínense que yo acá, no sé, en esta parte, getRandom.car. Si yo acá digo que marcas es igual a un array vacío, ¿sí? Esta función está alterando un array que yo utilizo para hacer... perdón, vamos a arreglar el bug que dejé acá. Aquí. Ahí está. Digamos, lo utilizamos para todas las marcas, porque es parte de la estructura del auto. Ahora resulta que ningún auto tiene marca. Y yo digo, pero pará, ¿cómo que no tiene marca? Si yo acá estoy definiendo el array de marcas, ¿por qué no aparece? Entonces me voy a tener que poner a buscar en todos los lugares donde alguien haya podido tocar marcas y romper, ¿sí? Ese es el gran problema que tiene esto de usar variables que sean globales y que adentro de la función utilicemos cosas que a veces, por ejemplo, lo que pasaba mucho, como no se necesitaba definir el nombre de las variables con var, terminaba rompiendo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo en vez de esto hago esto? Fíjense. Ejecutamos ahí. Yo lo que hice acá fue definir var adentro de high. Llamo a high, se define S, imprimo y vale hola. Es decir, no modificó el valor original, sino que esta variable fue definida, porque tiene la palabra var, adentro de un contexto. ¿Sí? Contexto fue la función. Acá la variable S fue definida fuera del contexto a nivel global. El contexto es global. ¿Sí? Entonces cuando yo la imprimo, veo el valor que fue definido en el contexto global. Es bastante importante esto y ahora vamos a ver por qué. Vamos a usar un for. ¿Sí? No voy a hacer mucho, solamente voy a hacer un info de X. ¿Sí? Hasta acá nada nuevo bajo el sol. Es más, vamos a bajarlo para que no ocupe tanto la consola. Bien. Fíjense. Imprime los números del 0 al 4. Hasta ahí lo que se esperaba. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Fíjense lo que pasó. Antes veíamos los números del 0 al 4, que es lo que tenía sentido, por la condición, ¿no? X igual a 0 y mientras X sea menor a 5, se incrementará. Sin embargo, acá en este console.info de X, es este. Es si estoy viendo el 5, es más, para que quede bien claro. Vamos a ponerle... Ahí, fíjense. Entonces, pero si fue definida la variable adentro del contexto de un for, ¿sí? El for. Recordemos que le decimos, o sea, contexto básicamente es todo lo que tenga llaves. Un while, un for, una function, un if. Entonces,
¿cómo puede ser que algo que se definió dentro de un contexto de un for lo siga viendo por fuera? Eso es un problema también, porque imagínense que este pedacito de código estuviese adentro de una función muy grande, donde en esa función definen una variable también llamada x, o empiezan a utilizar variable llamada x. Hay una situación más todavía, más border, y es que cuando empezamos a ver el concepto de los callbacks, que ya lo vamos a empezar a estudiar, los callbacks reciben argumentos. Esos argumentos automáticamente, digamos, pueden colisionar con variables existentes, sobre todo porque hay costumbres en los callbacks donde siempre el primero se llama error o err. Entonces ahí vamos a empezar a entender la importancia de todo esto. Es decir, no es buena idea usar var, de hecho ya no se utiliza para nada, sino la idea es utilizar algo que establezca el contexto de mi variable. Es decir, vamos a aprender a utilizar la palabra reservada let. Imagínense una cosa como esta. Yo definí, perdón, ya la tengo definida x. De hecho, acá viene otra cosa. Yo puedo hacer var x igual a lo que sea todas las veces que yo quiera. Ahora, no puedo hacer let igual a nombre más, o sea, siempre y cuando no exista en el contexto, porque me va a decir que ya fue definido. Vamos a definir let en vez de var acá. Vengamos. Ahí. ¿Qué va a pasar? Como let, la diferencia entre let y var. Let, primero que nada, se fija que la variable no esté, digamos, definida, y se fija, o sea, y cuando define variable en realidad no es que se fija, la establece dentro del contexto donde la estás definiendo. Es decir, ¿cuál es el contexto de acá? Es nada más y nada menos que el for. De hecho, acá le deberíamos cambiar el nombre solo para, porque aquí está definida por todos lados y no recargue. Entonces vamos a hacerlo así para estar seguros y que entiendan la prueba. Ahí, definimos Z. Z fue definida con let dentro del contexto de un bucle for. Por lo tanto, fuera de ese bucle, según lo que les acabo de explicar, donde let define una variable, la cual debe respetar el contexto, me debería pasar lo siguiente, decirme que Z no fue definido. ¿En dónde no fue definido? Bueno, cuando se quiso ejecutar esto. Por eso me dice en bloque anónimo, línea 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acá no existe Z. A diferencia del ejemplo con var, donde fuera del contexto del for seguía existiendo x, cuando yo lo defino con let, no va a existir fuera del contexto del for. Lo mismo pasaría si yo defino, por ejemplo, una variable con let adentro de un bloque if, adentro de un bloque de función. Es decir, la idea del let es definir variables que solo estén dentro de un contexto. ¿Sí? Esa sería la premisa, es decir, dejamos de usar var para usar let. Por ejemplo, acá, de hecho no usaríamos let acá, ahora les voy a explicar una cosita más, solo en los casos donde la variable fuera a sufrir un cambio, es decir, alguien fuera a modificarla, usaríamos let. De hecho, aunque no lo crean, es difícil buscar variables que reciban cambios, ¿sí? Fíjense que si analizamos nuestro código, nos está costando encontrar, salvo en este caso, porque obviamente X va a ir mutando, pero después en el resto no hemos encontrado partes del código que reciban cambios. Cuando el código no va a recibir, o sea, la variable no va a recibir cambios, no se llama variable, ya lo hemos visto cuando vimos el curso de introducción a programación, se llama constante. ¿Sí? La diferencia entre variable y constante, ¿cuál es? La variable puede mutar su valor, la constante la idea es que no. ¿Cuál era en términos de C la magia de la constante y demás? Ya se reservaba un espacio con un nombre de referencia y un valor asignado que al no tener que mutar era otra cosa, era mucho más rápido, etcétera. Y además que protege de que nadie pueda cambiar el valor de una variable. Entonces voy a recargar así ahora acá. Imagínense, yo voy a hacer el famoso ejemplo de hace un rato, x igual a 0, ¿sí? Obviamente a x le puedo cambiar el valor todas las veces que quiera porque es una variable, ¿sí? Definimos, hacemos todo lo que quieran. Ahora, si yo no quiero que nadie toque x, a cómo me tiene podrido la cosa esta. Lo que digo es x igual a una constante. Entonces, ¿qué significa que sea una constante? Que yo no puedo modificar su valor.
Por ejemplo, me va a decir haciendo two constant variable. Ok, entonces entiendo que la constante es aquello que no voy a poder modificar. Imagínense que yo vengo acá y en vez de var digo ni las marcas, ni los colores, ni los años, ni los tamaños, son algo que se pueda modificar. Ejecuto y el código va a seguir funcionando tal cual funciona hasta ahora. Con la única diferencia que nadie va a poder venir acá a hacer algo como marcas es igual a un array vacío. ¿Por qué? Porque si en lo que se llama runtime, ¿no? En toda la declaración de o los archivos que componen mi aplicación, me voy a encargar de que nadie modifique algo que no puede modificar dentro de ese contexto. Obviamente, estas constantes están adentro de un contexto que es este archivo. Yo tengo otro archivo que es parte de la aplicación. Después vamos a ver cómo se tiene una aplicación dividida en archivos y demás. Ahí ya que hagan lo que quieren y se puede redefinir con el mismo nombre, no pasa nada. Pero adentro del contexto del runtime de un archivo, no. Entonces, todo lo que yo hago en términos de variables que no se van a poder modificar, utilizo la palabra reservada const. Por ejemplo, acá. Este index no va a cambiar. Va a seguir siendo siempre el mismo. Dentro del runtime, es decir, entendamos una cosa. Get random data se está ejecutando muchas veces. Cada vez que se ejecuta, adentro del cuerpo de la función, defino que index es una constante cuyo valor es esto. Y devuelvo, bueno, data índice index. Pero no es que no va a cambiar nunca más su valor, no importa cuántas veces ejecuta. No, no va a cambiar su valor index dentro de la ejecución de la función, obviamente. Lo mismo con auto. ¿Va a cambiar? No. Defino que esto es un auto y mientras esté el tiempo de ejecución de la función, auto no va a poder cambiar. ¿Qué va a permitir esto? Que imagínense que esto va mutando, va cambiando, se le va agregando más código a random car, y en algún momento alguien sin querer dice auto igual a algo. No, no va a poder, porque ya fue definido como una constante, ¿sí? Lo mismo que los autos de acá. Yo acá puedo definir autos, de hecho, en vez de tenerlo acá, lo voy a definir a nivel global. Tiene más sentido porque le estoy dando orden al código. Ahora, fíjense, const auto es igual a un array. Fíjense por qué sería un tema acá, miren. En un lugar tenemos, ¿dónde está la llamada? Vamos a buscarla, get final price. Bueno, ejecutamos y listo. Bien, yo acá lo encontré. Está este for, que es el que genera los 100 autos random. Ahí estaba el comment. Fíjense que yo a autos en realidad no la estoy redefiniendo. Lo que estoy haciendo es llamar al método push de los arrays para insertarle autos. Y eso es importante porque suele ser al principio un error conceptual de, pero está reescribiendo o no, no estoy reescribiendo el array, solamente estoy agregándole datos al array, ¿sí? Entonces fíjense cómo podemos a partir de ahora hacer que, y en algunos casos sí, en algunos casos no, fíjense, los estados acá no van a cambiar. La variable exist, la estoy redefiniendo, sí, entonces le pongo let, porque la estoy redefiniendo. Acá voy a usar let, estoy redefiniendo i, obviamente es una iteración. Entonces exist, lo mismo. Exist la puedo definir. Acá en realidad exist no lo estoy cambiando. Podría tranquilamente dejarlo como una constante, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es comparando. Acá lo cambiaría por let. Acá funnel price no se está modificando nunca. Esto queda como está. Search and data. Bueno, en data, en realidad estoy usando push, no la estoy redefiniendo. Tranquilamente podría ser una constante. Después vamos a ver que va a tener que sufrir modificaciones eso, pero bueno, en todas las iteraciones sabemos que se define con let. Micro lo vamos a transformar en una constante. Y esos serían los cambios para dejar de usar var, lo cual ya está básicamente totalmente deprecado. Estaría bien ¿Sí? igual en States usar un const, porque el tema de los impuestos podría llegar a cambiar y ponerle que el código sea muy largo en algún momento y vos quieras cambiar el valor que maneja los states dentro de la función Ujú. de estado, pero por fuera de la función, no que tengas que buscar la función en un código enorme para cambiar Bien, el valor de... exacto. Bueno,
La idea es ir mejorando y esas son las inquietudes, obviamente, que vamos a ir teniendo de a poco. Es decir, che, a medida que vayamos aprendiendo más cosas, más patrones, más cuestiones, vamos a darnos cuenta que se puede mejorar muchísimo esto. Es verdad que los impuestos deberían estar por fuera de la función. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Lo lógico sería que, de hecho, yo tuviera alguna forma de agregar estados y impuestos y actualizarlos y demás, pero para eso nos falta un trechito. Después vamos a ver cómo se hace a través de métodos de los ARRA y demás. Bien, bueno, a ver, por ahora lo vamos a dejar acá. Entendimos contexto, entendimos la diferencia entre var, let y const, aprendimos lo que es una constante. Las constantes obviamente ahorran en términos computacionales esfuerzo, ¿sí? Porque obviamente como no se va a redefinir y demás, es procesada y es tratada de otra manera con una mayor performance y velocidad. Protegen el hecho de hacer un overriding que no se estaba esperando, etcétera, etcétera. Y hay un montón de razones por las cuales utilizarla. En el caso de LED, obviamente lo que no queremos son variables que estén fuera de contexto. Primero porque obviamente es más efectivo el recolector de basura, el category collection, es decir, si yo defino algo así, ya sabe que solamente adentro de la iteración for va a existir. Cuando eso termina, tiene que ser destruida. Es decir, que no me queda un resto de una variable dando vueltas, ¿sí? Y se va a limpiar automáticamente. Esto no solamente protege de potenciales bugs, sino que también ayuda a la performance de nuestra aplicación. Bien, mañana vamos a seguir, mañana sí nos vamos a meter con el tema de los ARRA y no quería hacerlo hoy porque tendremos que pasar primero con el tema de los callbacks. No va a ser muy difícil, pero vamos a tener que aprenderlos y bueno, cuando ya dominemos eso, vamos a empezar a meternos más y más en los ARRA y queda muchísimo por estudiar. Así que hasta acá ha sido todo, muchas gracias por estar, como siempre digo. En un rato se va a subir el video a YouTube y al canal de Telegram, el grupo de Telegram. No hay tarea hoy, tienen suerte, pero mañana sí les voy a dejar porque va a estar áspero. Ahora mando el código al grupo y recuerden que en YouTube está el link también al código en Pastbin, así que nada, los tienen por todos lados. Hasta mañana, gente. Muchas gracias, César.